Mis padres me trataban como a una sirvienta. No metafóricamente, literalmente. Emilia, deja de rondar y limpia mientras los adultos hablan de negocios. Eso fue lo que dijo mi madre delante de una sala llena de desconocidos. Lo más loco. Esa misma mañana, yo acababa de cerrar un trato por valor de $4 millones. Pero para ellos yo solo era la chica que fregaba sus platos. Nunca olvidaré aquella noche. La voz de mi madre atravesó el murmullo de la cena como un cuchillo lo bastante afilado como para congelar a cada invitado a mitad de bocado. Allí estaba yo con una bandeja de servicio en las manos, con las mejillas ardiendo más que el horno en el que había estado cocinando todo el día. Quise gritar, ¿sabes siquiera con quién estás hablando? Pero no lo hice. Solo sonreí con educación y caminé hacia la cocina, como la obediente sirvienta que ellos creían que era. Lo que ninguno de ellos sabía, ni mamá, ni papá, ni los socios presumidos que bebían vino en nuestra mesa, era que esa misma mañana yo había logrado el mayor triunfo de mi carrera. Me llamo Emilia. Tengo 28 años. Y mientras mi familia me trataba como mano de obra gratuita, yo estaba construyendo en silencio algo con lo que ellos ni siquiera podían soñar. Verás, no era una parásita perezosa. Vivía en casa por decisión propia, para ahorrar dinero y alimentar el crecimiento de mi empresa de consultoría empresarial. Cada mañana antes de que saliera el sol, me levantaba a las 5 de la madrugada, encorvada frente a mi portátil, conectándome a llamadas por Zoom con clientes que tenían más comas en sus cuentas bancarias de las que mi padre podía contar. Para cuando mi familia bajaba a desayunar, yo ya había cerrado acuerdos con empresas Fortune 500. Acuerdos que pagaban más en una semana de lo que mis hermanos ganaban en un mes. Pero para ellos yo solo era Emilia, la que hace la colada. La que cocina la cena. La que les facilita la vida pero que de algún modo sigue sin hacer lo suficiente. Y sí, yo pagaba el alquiler. Compraba los víveres. Dirigía toda la casa como una auténtica gerente a tiempo completo. Pero no importaba. Para mi familia, yo no era una empresaria, era ruido de fondo. Mi hermano Daniel era el chico de oro, el abogado con los trajes caros y el ego aún más caro. Mi hermana Sofía, la prodigio del marketing que nunca cometía errores. Y yo era la ayudante, la que echaba una mano en casa. Lo que no veían, lo que se negaban a ver, era la verdad. Tenía una mente para los negocios que estaba a punto de cambiarlo todo. Y pronto el mundo, incluidos ellos, lo sabría. ¿Alguna vez tu familia te ha hecho sentir que vales menos incluso cuando te rompes la espalda intentando demostrar lo contrario? Si es así, no estás solo. Créeme. La cena de esa noche se suponía que era algo importante. Papá había estado trabajando durante meses para conseguir una asociación que llevaría su empresa al siguiente nivel. Traducción: a pasarme todo el día preparando una cena en la que ni siquiera estaba invitada a sentarme. Corté, cociné, limpié y decoré mientras Daniel y Sofía estaban en el sofá viendo televisión, sin mover un dedo. Lo de siempre. Emilia, la mesa está preciosa, dijo educadamente uno de los invitados mientras ajustaba el centro de mesa. Siempre ha tenido buen ojo para los detalles, añadió mamá, con esa sonrisa falsa y pulida que solo sacaba para las visitas. Pero en cuanto llegó el momento de presentar a la familia, ese falso orgullo desapareció. Estos, dijo papá, señalando con orgullo a mis hermanos, son mis hijos exitosos. Daniel es socio en Henderson y Amp, Associates, y Sofía acaba de ser ascendida a directora senior de marketing en Thomson Industries. Ni una sola palabra sobre mí. Ni una sola mención a que había creado una empresa desde cero. Ni una pista de que ya ganaba más que los dos juntos. Y en ese momento, mientras estaba allí, invisible en mi propio hogar, me hice una promesa silenciosa: algún día lamentarán haberme subestimado. Y créeme, ese día llegaría mucho antes de lo que imaginaban. Porque lo que sucedió después, solo unas semanas más tarde, cambiaría por completo el equilibrio de poder en esta familia. Y todo comenzó con una llamada telefónica de un hombre que valía millones. Los invitados asentían con aprobación mientras papá presumía de mis hermanos. Entonces uno de ellos se volvió hacia mí con una sonrisa educada y hizo la pregunta que más temía esa noche: ¿y tú, Emilia? ¿A qué te dedicas? El silencio que siguió se sintió tan tenso que parecía que iba a romperse. Papá carraspeó:
Emilia, bueno, ella ayuda en casa. Lo juro, algo dentro de mí se rompió en ese instante. Esa misma mañana había firmado un contrato de consultoría multimillonario y allí estaba mi propio padre presentándome como si fuera la empleada doméstica. En realidad, dije en voz baja, intentando mantener la compostura, dirijo una empresa de consultoría empresarial. Los ojos de mamá se abrieron de par en par de vergüenza. Antes de que pudiera decir otra palabra, me agarró del brazo y susurró entre su falsa sonrisa: deja de intentar meterte en conversaciones de adultos. Concéntrate en retirar los platos. Tropecé de vuelta a la cocina, con el corazón desbocado y las mejillas ardiendo. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, los escuché reírse. Emilia siempre está jugando a ser empresaria en su portátil, se burló Daniel en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Es tierno, de verdad. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y se me cortó la respiración. Northfield Industries. El correo que había estado esperando toda la semana. Habían aceptado oficialmente mi propuesta. $4 millones. Mi proyecto de transformación más grande hasta la fecha. Me quedé allí mirando la pantalla mientras las personas en la habitación contigua, mi propia familia, se reían de mí como si fuera una niña jugando a fingir. No tenían ni idea. Y sinceramente eso dolía más que cualquier otra cosa. Las semanas que siguieron fueron como un desfile de humillaciones. El trato de negocios de papá se concretó y, de repente, toda la familia estaba descorchando champaña. Todos menos yo. Por supuesto. Vamos a tener una cena de celebración en Romanos este sábado, anunció mamá durante el desayuno. Solo la familia. ¿Hago una reserva para 5? Pregunté sonriendo, aunque ya sabía la respuesta. Sofía levantó la vista de su teléfono y rió. 4. Esto es para los verdaderos contribuyentes al éxito de papá. Me quedé allí sosteniendo mi taza de café, fingiendo que mi corazón no se hundía en el estómago. Estaban celebrando su logro excluyéndome. Una semana después, el cumpleaños del tío Roberto. Familia extendida. Música. Risas. Y yo sirviendo bebidas y aperitivos como una camarera glorificada. Mira a Emilia, balbuceó el tío Roberto, agitando su cerveza. Sigue haciendo de sirvienta familiar, ya veo. Algunas cosas nunca cambian. Todos se rieron. La tía Lucía incluso me dio una palmadita en el hombro, empapada de falsa dulzura. Es tan lindo como ayudas, querida. No todos pueden ser tan ambiciosos como Daniel y Sofía. Quise gritar. Quise lanzarles las bebidas a la cara y gritar: gano más en un mes que todos ustedes juntos. Pero en lugar de eso, solo sonreí. Y serví otra bebida. 2 semanas después hubo un golpe en la puerta de mi habitación mientras estaba en una llamada con un cliente. Eran mamá y papá. Y estaban sonriendo. Emilia, tenemos que hablar, dijo papá. Hemos decidido convertir tu habitación en una oficina en casa. ¿Qué? Parpadeé. Esta es mi habitación. Bueno, intervino mamá, realmente no estás contribuyendo económicamente. Y Daniel necesita un espacio de trabajo adecuado cuando viene de visita. Sentí como se me caía el estómago. Les pago $500 al mes, dije en voz baja. Llevo 3 años pagando alquiler. Eso apenas cubre tus gastos de comida, se encogió de hombros mamá. Seamos realistas con tus capacidades, cariño. Nos alegra que tengas tus pequeños pasatiempos, pero ya es hora de que te pongas seria. Esa noche, durante la cena, intenté una última vez. Hoy cerré otro contrato de 6 cifras, dije. El negocio está creciendo más rápido de lo que jamás imaginé. Daniel puso los ojos en blanco. Claro que sí, hermanita. Emilia, nos encanta que seas creativa, añadió Sofía con una sonrisa burlona. Pero esto de la carrera imaginaria empieza a ser un poco triste. Carrera imaginaria. Esas 2 palabras se grabaron en mi pecho como una marca al rojo vivo. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que había estado documentando todo. Cada contrato. Cada testimonio de clientes. Cada logro financiero. Mientras ellos veían a una sirvienta,
Yo estaba construyendo un imperio desde la mesa de su cocina. Durante 2 años me había especializado en rescatar pequeñas empresas y era muy buena en ello. Northfield no fue un golpe de suerte. Mi tasa de éxito, más del 90%. Y tenía un arma secreta de la que ellos no sabían nada. Jaime Moreno, CEO de Moreno Capital. Valor neto, cientos de millones. Había sido mi mentor, mi cliente y mi mayor apoyo. 3 proyectos. 3 éxitos rotundos. Cada uno más grande que el anterior. ¿Esos clientes imaginarios de los que se burlaban? Empresas Fortune 500. ¿Esos correos falsos? Contratos que valían más que su casa. Y aún así me llamaban aficionada. No tenían idea de la tormenta que se avecinaba. Pero estaban a punto de descubrirlo de una forma que jamás olvidarían. Porque la próxima vez que Jaime me llamó no fue solo por otro contrato. Fue por una oportunidad que cambiaría mi vida y la opinión de mi familia por completo. Mientras mi familia dormía plácidamente arriba soñando con sus empleos reales y sus carreras importantes, yo estaba construyendo un imperio frente a la pantalla luminosa de mi portátil. Llamada tras llamada. Contrato tras contrato. Relación tras relación. Algunas de las personas más poderosas del mundo empresarial conocían mi nombre incluso si los que vivían bajo mi mismo techo no, y entonces, una mañana de martes, el universo me entregó el momento que había estado esperando. Un sobre. Grueso. Pesado. De un papel caro del tipo que no se tira a la basura. Moreno Capital. Dentro, una invitación a su exclusivo congreso ejecutivo. Y no solo como invitada, sino como ponente principal. El inicio del impacto. ¿Qué es esto?, preguntó mamá, recogiéndolo de la encimera mientras yo servía mi café. Una invitación a una conferencia, respondí intentando sonar casual, aunque el corazón me latía con fuerza. Frunció el ceño mientras leía en voz alta, Moreno Capital Executive Summit. Emilia, no puedes presentarte a este tipo de eventos fingiendo ser alguien que no eres. No estoy fingiendo, respondí con calma, firme pero serena. Vas como asistente de alguien, intervino Sofía, asomándose por encima del hombro de mamá. Eso tendría más sentido. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono comenzó a sonar. Y el nombre que apareció en la pantalla era Jaime Moreno. Emilia, su potente voz llenó la cocina en altavoz. Solo quería confirmar el tema de tu ponencia. La Junta está entusiasmada por escuchar tu éxito con Northfield Industries. Levanté la mirada y por primera vez en mi vida, mi familia no se reía. Sus rostros cambiaron de burla a confusión y luego a algo que nunca antes había visto. Duda. Ah, y una cosa más, continuó Jaime. Estamos lanzando una nueva división de consultoría. Quiero que seas socia principal. El bono de firma por sí solo es más de lo que la mayoría gana en 5 años. Etapa de negación, terminé la llamada. Silencio. Me miraban como si me estuvieran viendo por primera vez. ¿Quién era ese?, preguntó papá lentamente. Un cliente. Mamá volvió a tomar la invitación, esta vez leyéndola con más atención. Aquí dice que eres la ponente principal, susurró. Así es, respondí simplemente. Emilia. La voz de papá ahora era aguda y casi desesperada. Deja de decir tonterías. No puedes mentir sobre cosas así. No podían procesarlo. Así que, en lugar de creerme, hicieron lo único que sabían hacer, organizaron una intervención. La intervención del infierno. A la mañana siguiente, mamá me sentó en la mesa de la cocina. Tenemos que hablar de tus delirios de grandeza. Tenían material de apoyo. Literalmente. Papá trajo artículos impresos sobre adicción a la fantasía y expectativas profesionales poco realistas. Sofía tenía una lista de empleos de nivel inicial que pensaba que podría empezar. Daniel incluso había traído una lista de terapeutas especializados en ayudar a las personas a aceptar la realidad. Te queremos, dijo mamá, pero esto ha ido demasiado lejos. Tienes 28 años. Es hora de tomarte en serio tu futuro. Me senté allí, en silencio, dejándolos desmantelar cada gramo de orgullo que había construido. Hablaron durante casi 1 hora.
gráficas, estadísticas, tablas, todo mostrando por qué mi carrera imaginaria no era sostenible. Y entonces papá se inclinó hacia adelante. Muéstranos pruebas, exigió. Pruebas reales. Extractos bancarios. Contratos. Lo que sea. Así que lo hice. Fui a mi habitación y regresé con una carpeta gruesa. Años de mi vida allí dentro. Y uno por uno fui poniendo la verdad sobre la mesa. Esto, dije con calma, colocando el primer documento, es el contrato con Northfield. $4 millones por un proyecto de reestructuración de 6 meses. Sus rostros se pusieron pálidos. Y esto, continué deslizando otro papel, es la oferta de asociación de Moreno Capital. Salario inicial, $300.000. Bono de firma, $500,000. Papá tomó un extracto bancario, sus manos temblando ligeramente mientras sus ojos recorrían los depósitos de 6 cifras. Y esto, dije sosteniendo mi teléfono, es un artículo de Business Weekly, los mejores consultores menores de 30. Estoy en el número 7. La habitación quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie dijo una sola palabra. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido, porque, por primera vez, la historia que se contaban sobre mí ya no encajaba. Y justo cuando ese silencio se instalaba sobre la cocina. ¡Dindón! El timbre sonó. Mamá se levantó despacio, casi como si se moviera bajo el agua, y fue a abrir la puerta. Lo que no sabía, que la persona al otro lado de esa puerta, estaba a punto de cambiarlo todo. El timbre sonó otra vez. Y entonces lo escuché, una voz masculina. Segura. Poderosa. El tipo de voz que hace que todos se enderecen un poco más. ¿Está Emilia aquí?, preguntó. Soy Jaime Moreno. Teníamos una reunión programada. Escuché a mamá jadear. Jaime Moreno. El mismo Jaime Moreno al que había citado en cenas familiares. El hombre cuya empresa presumía conocer a la perfección. Y ahora estaba en nuestra puerta, pidiendo por mí. La verdad en la sala. Emilia, dijo Jaime con calidez mientras entraba en la cocina, espero que no te moleste que me haya pasado. Quería hablar del proyecto de Singapur antes de la conferencia. La habitación volvió a quedarse en silencio. Mi familia, normalmente tan ruidosa y opinadora, simplemente se congeló. Porque allí estaba ese CEO multimillonario, sin hablarles a ellos, sin preguntar por ellos, sino tratándome a mí como la estratega poderosa que siempre había sido. Tu trabajo de consultoría le ahorró a mi empresa $12 millones, les dijo, mirando a su alrededor. Es la estratega más brillante con la que he trabajado. Y entonces soltó la bomba final. The Wall Street Journal quiere entrevistarte sobre la reestructuración de Northfield. Y Forbes incluirá en su edición de Líderes del Futuro. El silencio en esa cocina era ensordecedor. Ni un tenedor se movió. Ni una sola palabra fue pronunciada. Miré a cada uno de ellos, a mis padres, a mi hermano, a mi hermana, y finalmente dije las palabras que había estado conteniendo durante años. Mientras ustedes veían a una sirvienta, hice una pausa, dejando que el aire se llenara de mis palabras. El mundo de los negocios veía a una líder. La despedida que nunca vieron venir Jaime se fue tras confirmar nuestra reunión para el día siguiente. Mi familia permaneció sentada, con la mirada perdida entre los contratos y los extractos bancarios esparcidos por la mesa, como si estuvieran escritos en otro idioma. Emilia, rezó papá con la voz temblorosa. No teníamos ni idea. No, lo interrumpí. Mi voz estaba firme. Serena. Más fuerte que nunca. No tenían interés. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. No lloré. No grité. Solo empecé a empacar. Lo esencial. Mi portátil. Mis contratos. Algunas cosas personales. Todo lo que realmente importaba cabía en 2 maletas. ¿A dónde vas?, preguntó mamá desde la puerta, con la voz pequeña, temblorosa. Jaime me ofreció un apartamento corporativo en la ciudad, dije cerrando la cremallera de mi maleta. Acepté la sociedad. Pero Emilia, somos familia.
Me detuve y me giré para mirarlos. La familia no se trata a sí misma como si fuera personal de servicio. Intentaron retroceder. De repente siempre habían creído en mí. De repente estaban tan orgullosos. De repente siempre supieron que yo estaba destinada a grandes cosas. Pero ya era demasiado tarde. Su creencia, dije en voz baja, nunca fue necesaria para mi éxito. Dejé mis llaves sobre la encimera de la cocina, justo al lado de los contratos, los extractos bancarios y el artículo impreso de Forbes, todas las pruebas de lo que habían sido demasiado ciegos para ver. Y entonces me marché. A través de la ventana podía verlos aún allí, inmóviles, mirando el marco vacío de la puerta. Por primera vez iban a tener que arreglársela sin mí. Y por primera vez en años me sentí libre. No necesitaba su aprobación. Nunca la necesité. Lo único que había necesitado era creer en mí misma, y ahora lo hacía. Plenamente. Ferozmente. Sin disculpas. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valor a personas que deberían haberlo visto desde el principio, recuerda esto, no estás solo. Suscríbete si esta historia resonó contigo y cuéntame la tuya en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Escríbelo aquí abajo. Porque a veces, las personas más cercanas a nosotros son las últimas en ver nuestro potencial. Pero cuando finalmente lo hacen, ya es demasiado tarde.